Hola, ¿cómo están? Bienvenido a mi patio. Estamos viviendo en tiempos muy diferentes, ¿verdad? El Señor ha dicho, paren y piensen. Es algo que nunca hemos tenido esta experiencia. Pero cuando yo vengo de casa de mi mamá, después de cuidarla, me gusta venir aquí atrás a mi patio. Y aquí tengo una mata de gardenia. Yo tengo tan buenas memorias de cuando yo era joven y vivía con mis padres. En el patio de ellos siempre había matas de gardenia y el perfume era hermoso y dulce. Y hace como 5 o 6 meses atrás yo dije, yo quiero tener matas de gardenias en mi patio. Y sin pensar, me monté en el carro, fui a Lowe's y compré 2 matas de gardenia. Con el corre-corre en mi vida y con el corre-corre que todos nosotros estábamos viviendo, no tuve tiempo de sembrar mi mata de gardenia. Y le dije a mi esposo Tony, por favor, siémbrame la mata. Mi esposo es buenísimo, puede hacer cualquier cosa, pero el patio, trabajar en el patio a él no le gusta. Pero él me escuchó y sembró esa mata aquí. Hizo un hueco profundo, tiene raíces profundas. Aquí le cae agua y recibe el sol. Está muy linda esta mata de gardenia. Ahora quiero enseñarle la segunda mata. Venga conmigo a la parte de atrás de mi patio. Aquí estamos en la parte de atrás de mi patio. Pueden ver mi segunda mata de gardenia. Como pueden ver, no está saludable como la otra, pero yo estoy trabajando en ella para que crezca. Esta mata está aquí porque el hueco no fue hecho profundo y las raíces no están profundas. Aquí no recibe sol ni agua. No está saludable mi mata de gardenia. No está creciendo como la otra. Y yo me puse a pensar y vine y me siento aquí en el banquito que me hizo mi esposo y me di cuenta que nosotros los cristianos somos como mis matas de gardenia. Algunos estamos creciendo, estamos saludables y eso es porque pasamos tiempo todos los días leyendo, estudiando, meditando en la palabra de Dios. Y eso es nuestro alimento. Y pasamos tiempo orando y pidiéndole al Señor que Él nos deje entender las razones por qué estamos pasando por este virus de corona. Pero no deben de preocuparse, porque el Señor está en control. Y les invito que no sean como mi segunda gardenia, que no se está alimentando. Busquen de Dios. Lean el Salmo 16, como el pastor nos está enseñando. Y también lean el Salmo 1, que nos dice la importancia de estar sembrados en el Señor y recibir el alimento de Él. Y les invito también que lean en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo capítulo 13, donde está la enseñanza del buen sembrador. El Señor Jesús nos quiere enseñar muchas cosas allí. No se preocupen por este tiempo tan extraño. Aprovechen las horas que el Señor nos está dando para buscar más de Él. No se preocupen. Recuerden las palabras de Pablo en el libro de Filipenses, donde Él nos dice, no se preocupen por nada, pero en todo con gratitud. Déjenle saber a nuestro Señor los deseos de su corazón. Leen su Biblia, la santa palabra de Dios. Hablen con el Señor y usted va a ver cómo usted va a crecer. Y no se preocupen. Ahora donde estén, pónganse de pie para oír el grupo de alabanza cantando un himno acerca de la santa palabra de Dios. Y este es un himno que tiene unos cuantos años ya, pero que dice una gran verdad, una gran realidad para nuestras vidas, que debe ser así. Dice la primera estrofa, Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. ¿Por qué? Dice, tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién
vine y a quién voy? Respuesta que este mundo siempre está tratando de responder, siempre está tratando de averiguar, ¿verdad? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Y a dónde vamos? ¿Verdad? Y los psicólogos se fajan buscándole propósitos a la vida y buscándole el sentido de vivir y buscándole la razón de la existencia, y está bien escrito y clara en la Biblia. La Biblia nos enseña de quién somos, de dónde venimos, qué hacemos en la tierra y a dónde vamos. Amén. Por eso la Biblia es un tesoro para nosotros. Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. Aquí estoy nuevamente, su pastor David Brene, para exponer lo que Dios ha puesto en mi corazón sobre su palabra para la edificación de la iglesia. Como les prometí, estoy tratando la segunda parte en esta mañana de el mensaje que titulé En su reposo. En su reposo, el reposo que nos da el Señor, el reposo que nos da Dios, el reposo que nos da el Padre, el reposo que nos da el Hijo, el reposo que nos da el Espíritu Santo. Dios es un Dios de paz y es un Dios de reposo. Y ese reposo necesitamos experimentarlo. Y todo lo podemos experimentar si buscamos la presencia del Señor. Se lo aseguro, este pastor que está aquí lo ha sentido en su corazón muchas veces. Y es un hombre idéntico a ustedes, con los mismos problemas, con las mismas pasiones, con las mismas luchas, con las mismas batallas. Entonces, yo estoy hoy aquí para proclamar la palabra del Señor en este Salmo número 16. Estudiamos la semana pasada los primeros 6 versos. Hoy vamos a estar estudiando del 7º verso hasta el 11. Tiene 11 versículos este Salmo. Por lo tanto, esta es la segunda parte. Vamos a comenzar tratando Mateos 11:28. Vamos a hacer un repaso de los 6 versículos anteriores y vamos a comenzar con esta promesa que Dios Jesucristo, esta promesa que nos ha dado Dios para todos los hombres. Y dice en Mateo 11:28, escucha bien, todos los cristianos, todos los hermanos, todos los que no tienen a Cristo todavía en su corazón, que están aprendiendo por primera vez estas cosas, dijo el Señor, dijo Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados,
y yo os haré descansar. ¿Cómo se titula este mensaje? Su reposo. Su reposo. Por lo tanto, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y puse en letras rojas bien grandes, y yo os haré reposar. Yo os haré descansar. Como dijimos la semana pasada, tenemos una serie de sinónimos que en la escritura se usan indistintamente. La palabra quietud, la palabra paz, la palabra calma, la palabra tranquilidad, la palabra sosiego y la palabra descanso, reposo. Y aquí la palabra paz, hemos dedicado en nuestra iglesia, y estos estudios están por el internet, la paz de Dios, el shalom de Dios, una paz restauradora, una paz que todo lo repara, una paz que todo lo restaura. Ese es Jesucristo. Por eso Él da la promesa verdadera, que no es falsa, que es verdad. Todas las cosas en la Biblia son verdad. La palabra de Dios es verdad. Y eso es lo que venimos a exponer hoy aquí, la Escritura, la Biblia. Y aquí tenemos el libro, lo vamos a abrir, tenemos el libro abierto y vamos a comenzar a estudiar este Salmo 16. Y acuérdense que la palabra clave aquí es reposo. Vamos en busca del reposo. En estos momentos de coronavirus, en estos momentos de la pandemia, hermano, necesitamos sentir la paz de Dios, el sosiego de Dios, el descanso de Dios, el reposo de Dios. Vamos a disfrutar este salmo nuevamente, igual que la semana pasada. Como dije, voy a hacer un rápido repaso. Salmo 16, acuérdense, Mictán. Mictán es una palabra de significado no muy claro, es una palabra con un origen etimológico difícil de entender en el idioma hebreo, pero la usó David, Mictán. Muchos hombres, muchas personas eruditas que han tratado de estudiar esto, les es dificultoso, pero han dado algunas propuestas. Y una de las que más me ha gustado, que Mictán significa cubierto, cubierto, está cubierto, está protegido. Entonces, guárdame. Fíjense que comienza el salmo con guárdame y tiene que ver con Mictán. Mictán quiere decir cubierto. Cúbreme, oh Dios. Protégeme, Señor. Esa es una palabra clave para hoy, ¿verdad? Protégeme, Señor. Hoy necesito tu protección. Ahí está el coronavirus, ahí está la pandemia, ahí está la mortandad. Todos los días se mueren miles de personas. Bueno, Señor, aquí estoy al amparo de la roca, al amparo de las alas tuyas, al amparo de tu protección. Estamos aquí. Guárdame. Ese fue el primer versículo. Guárdame, Dios, porque en ti he confiado. Y recuerde que a Dios hay que venir en fe. A Dios hay que venir en confianza. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que todos los que nos acerquemos a Él creamos de que existe, creamos de que le hay y que es galardonador de los que le buscan, y como dicen algunas Biblias en su traducción, de los que le buscan con empeño. Entonces ese es el verso 1, guárdame, relación con Mictán. El verso 2 es una declaración decisiva, una declaración que todo cristiano una vez ha hecho en su vida. Alma mía. Esto es como un conversar con Dios, pero esa es la oración primera que hacemos para recibir a Cristo como Salvador, para tener salvación. Y David escribió, hay muchas formas de decirla, pero David escribió de una manera preciosa. Alma mía, dijiste, tiempo pasado, alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Y todos los cristianos, todos los que han nacido de nuevo, porque el que reciba al Señor nace de nuevo, ha dicho esta palabra. Alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay bien para mí fuera de ti. Ese es el verso 2. Es una declaración. Yo le aconsejo a usted que para poder, yo estoy yendo muy rápido en estos versos ahora porque ya lo estudiamos. Vaya a la primera parte. Es importante ir a la primera parte y conocerla bien para poder disfrutar esta segunda. Yo solamente estoy calentando los motores para entrar en el versículo 7. Ya los primeros 6 lo estudiamos. Alma mía, la declaración decisiva. Dijiste a Jehová, la declaración salvadora. Tú eres mi Señor. Y de ahora en adelante no hay bien para mí fuera de ti. Todos los cristianos repiten eso todos los días. O deben repetirlo con fe, con seguridad, con convicción, con amor, con decisión, con valentía. Alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor y no hay bien para mí fuera de ti. Vamos al verso 3. Para los santos que están en la tierra es toda
mi complacencia. Ahí yo estoy resumiendo los textos, obviamente no lo estoy poniendo completo en cada uno de los lugares. Para los santos que están en la tierra es toda mi complacencia. Hermano, esto hoy en día, este versículo hoy en día significa la iglesia. ¿Quiénes son los santos de hoy? Es la iglesia. La Biblia le llama santos. Saludados, dice Pablo, a los santos de Corintios, a los de Éfeso. Bueno, pues los santos es el cuerpo de Cristo, la unión de los santos es el cuerpo de Cristo. Y el cristiano que nació de nuevo, que ha sido regenerado, que está en el proceso de regeneración, una de las cosas que ama es la iglesia. Una de las cosas que necesita es la iglesia. La iglesia no es perfecta porque está formada por gente como yo, por él, somos nosotros, pero nos amamos los unos a los otros. Y además de amarnos, tenemos el reto que nos da el Señor de que tenemos que amarnos. Entonces es una tarea que Dios nos ha dado. Pero fíjese qué lindo lo dice el salmista. Para los santos que están en la tierra, en aquella época eran los israelitas fieles que estaban al lado de David. Hoy es la iglesia, hoy nosotros somos el Israel. Para los santos que están en la tierra es toda mi complacencia. Y yo le decía, esa es la experiencia que tiene todo cristiano. Como nos gusta estar en la iglesia, como nos gusta compartir con los hermanos. Yo ahora en este coronavirus que no puedo visitar a los hermanos, tengo que llamarlo mucho, pero para mí es un gozo estar 5, 10 minutos, 15 hablando con un hermano de sus asuntos, de sus problemas, de sus experiencias con Cristo, de sus victorias, de sus dolores, para orar, para gozarnos. Y es la vida dentro de la iglesia, es una vida de fiesta, es una vida de gozo. A veces tenemos problemas y tenemos que apoyarnos los unos a los otros, pero este es el culto, esta es la comunión de los cristianos. Eso es donde decía el salmista: mirad y ved cuán delicioso y bueno es habitar todos los hermanos juntos y en armonía. Es eso, esa es la experiencia del salmista, esa es mi experiencia, esa es la experiencia de todos aquellos que han nacido de nuevo y necesitan el cuerpo de Cristo. La iglesia se define en la Biblia como el cuerpo de Cristo. Así que fíjense, ahí vamos por parte, todas las cosas de este salmo. Y ahora, sin embargo, la parte 4 que le he puesto en negro es el dolor de los que no tienen a Cristo. Es el dolor de los que buscan a otros dioses. No importa qué nombre tenga, si no es el de Cristo Jesús, si no es nuestro Salvador, el Señor, el Hijo de Jehová de los ejércitos, que vino aquí, Dios haciéndose carne, se hizo hombre para salvarnos. Ese es el único Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra. Fuera de ese no hay otro nombre, ningún otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. Entonces, miren qué declaración más triste. Se multiplicarán los dolores. Se multiplicarán los dolores de los que van detrás de otro Dios. Yo lo estoy resumiendo como dije. La Biblia es un poquitico más amplia. Así que vaya al mensaje anterior. Se multiplicarán los dolores de los que van detrás de otro Dios. Nada tendré yo que ver con eso, con la adoración a otros dioses, ni aún mencionar sus nombres. Bueno, hermano, quizá usted dice: no, pero yo conozco un impío que le va muy bien. Yo conozco uno que es ateo que le va muy bien. Yo conozco uno que pertenece a otra creencia que no es la bíblica, que no es la del Dios verdadero, que le va muy bien. No te apures, le decía yo la semana pasada. Los dolores se multiplican en algún momento. Eso es soberanía de Dios. Quizás Dios lo convierte y va a ser una persona de paz, va a ser una persona parte del cuerpo de Cristo. Pero si no, los que siguen detrás de otro Dios que no sea Jesucristo van al infierno. Eso es un sufrimiento eterno, de fuego eterno, sufrimiento, no hay descanso, no hay reposo. Es la condición completamente opuesta, completamente diferente a la del reposo. ¿Cuál es? Los dolores multiplicados. Entonces hay que orar por esas personas, tenemos que llorar. Acuérdense que el mensaje del domingo de Ramos, estuvimos estudiando cómo Jesús lloró por los perdidos, cómo Jesús lloró por la Jerusalén que no quería recibirlo a él. Bueno, pues esa gente está igual que aquella Jerusalén. Y los cristianos que somos seguidores de Jesús, que amamos a Jesús y que le imitamos, porque una de las cosas que tiene que hacer el cristiano es imitar a Dios. Entonces nosotros tenemos que llorar como Jesús lloró por los inconversos y pedirle al Señor: Señor, dame carga por los que no te tienen. Es una cosa que debe existir en el seno de la iglesia, en el seno del cuerpo de Cristo. El 5 dice: vuelve a la luz. Fíjese que esto que está aquí, lo puse en negro, son las tinieblas. Es el único versículo de tinieblas. Todos los demás versículos de este salmo, los otros 10 versículos son versículos de luz. El único versículo de las tinieblas, de la oscuridad, es el 4.
que acabamos de estudiar. Ahora viene un verso lindo, una declaración linda también. Jehová es mi herencia. Jehová es mi herencia. Y Él es el que sustenta mi suerte. El futuro incierto, el futuro que no sabemos cuál es, Él lo sustenta para nosotros. Por lo tanto, el cristiano no tiene por qué preocuparse del futuro. Si hay algo en el futuro que es difícil, Dios nos va a dar la fuerza para enfrentarlo. Entonces, hermanos, sigamos adelante. Yo quiero ahora terminar, y a este sí le dediqué un espacio completo, una escena completa aquí. Este es el sexto, que fue con el que terminamos la semana pasada. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Fíjense cómo el texto anterior dice: Jehová es mi herencia, Él sustenta mi suerte, pero puse en rojo, Él es mi herencia. Todo lo que recibo en esta tierra material y en la eternidad es herencia de Jehová. Y mire ahora cómo dice aquí: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la herencia, es hermosa la heredad que me ha tocado. La heredad, bueno, la heredad es todo lo que Dios me ha dado. Yo decía la semana pasada que esta computadora que tengo aquí, todos estos equipos para poder hacer, eso es una herencia de Dios. Eso es algo que me ha dado Dios. Esta Biblia que amamos, esto es herencia de Dios, tener la palabra de Dios. Todos los equipos que tengo alrededor mío, mi casa, mi familia, todo, hermano, lo que tenemos, material y espiritual, la paz, el gozo, la alegría, la salud, todo viene de Dios, porque heredamos de Dios junto con su Hijo Jesucristo. Somos coherederos. Así que las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Yo sé, la semana pasada yo puse un ejemplo con esto que quiero remitirlo otra vez. Vaya a ver el mensaje pasado si no lo ha visto, y si lo quiere recordar más, porque de verdad es importante recordar estas verdades. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, una experiencia que yo tuve en mi vida con este salmo y que es real. Pero el problema es que al cristiano, cada vez que va a algún lugar, el cristiano cuando se va a hacer un movimiento y lo busca en el Señor y lo hace en el Señor, las cuerdas le caen en lugares deleitosos y Dios le da herencia. Pero la herencia mejor que tenemos está en los cielos. Dice el libro de Corintios que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido, ni ha surgido en el corazón del hombre, es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Esa es parte de la herencia. Esa es parte de lo más grande de la herencia. Lo que no tenemos idea, que aunque el apóstol Pablo dice que nos ha sido revelado, bueno, en parte sí nos ha sido revelado, y sabemos que hay un Dios que tiene mansiones preparadas para nosotros en los cielos, pero cómo van a ser no tenemos idea. Entonces esa es una esperanza grande, grandiosa, y acuérdese, no olvide sus palabras, las palabras de Jesús, porque si la olvidamos perdemos la esperanza. Mensaje que predicó Josué hace una semana atrás. Bueno, hermano, pues entonces estamos terminando en este texto el final de la semana pasada. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Los 6 versos que estudiamos esta semana que pasó, esos 6 versos es la base, es el fundamento, pudiéramos decir, para dividir el Salmo en 2 partes, y por eso lo dividí. Es el fundamento de la vida cristiana. Del verso 1 al verso 6, donde vemos al salmista buscando la protección de Jehová por fe, la salvación de Jehová por fe. Después vemos la declaración salvadora, diciéndole: oh Jehová, yo te dije a ti que tú eras mi Señor, yo te acepté como Señor. Eso es lo que está diciendo el salmista en el verso 2. He dicho, alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Aleluya. Y entonces, hermano, esa declaración es una base para la vida cristiana. Después, la vida dentro del seno de la iglesia, el verso 3. Estoy repasando todavía el verso 3. Es la base, todo esto es la base, la declaración salvadora, el estar seguro que tenemos protección y cubierta en Jehová. Las alas de Él nos cubre como una roca. Amén. La herencia que tenemos, no hay bien para mí fuera de Dios. La herencia que tenemos
la heredad y las cuerdas cayendo en lugares especiales deleitosos. Todo eso es la base. Ahora, vamos a entrar en la segunda parte del Salmo. Esta segunda parte es algo donde ya Dios empieza algo personal con nosotros. Es una parte más privada. Es una parte donde Dios está cambiando nuestras vidas. Hemos sido regenerados. Cuando regenerado quiere decir nacimos de nuevo, Dios está transformando nuestras vidas. La regeneración es esa transformación que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y ahora vamos a entrar en algo así. Vamos a entrar en cómo Dios trabaja en nosotros. Vamos a entrar en la profundidad de la relación linda con Jehová. Jehová nos está llamando a una intimidad diaria. Y aquí ahora vamos a entrar en un texto donde se reconoce el consejo de Dios. Vamos a estudiar un poco. Dios es consejero. ¿Qué cosa es el consejo de Dios? Bueno, pues mire, el consejo de Dios es la Biblia. Vamos a entrar ahora cómo Dios actúa en nosotros como consejero. Lo mismo el Padre que el Hijo que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se le llama el consejero. Él está haciendo un trabajo. Son el mismo Dios trabajando en tres personas. Amén. Esa es la Trinidad. Hermanos queridos, vamos a ver ahora esa segunda parte del Salmo donde tiene riquezas también para nosotros poder comprender y nosotros poder ser animados y sobre todo sentir el reposo de Dios. Acuérdense que este mensaje se titula En su reposo, en su descanso. Bueno, así que vamos a entrar, mire este Salmo, este verso 7, mire este verso 7. Bendeciré a Jehová, quiere decir, voy a hablar bien de Dios, voy a estar alabándole, voy a estar reconociéndole, no voy a olvidar ninguno de sus beneficios, no voy a olvidar todos los versículos anteriores que son la herencia, que son lo que Dios nos ha dejado, todos los beneficios que Dios nos ha dado. Por eso lo bendigo, bendeciré a Jehová, que y lo puse en rojo aquí, que dice que aconseja. Jehová es consejero. Jesucristo es consejero. Consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, eterno. Ese Jesucristo me aconseja. ¿Qué cosa me aconseja? Esto que está aquí. Qué lindo las palabras que dijo nuestra hermana Irma con respecto a las gardenias. Había una gardenia que no se alimentaba. Había una gardenia que se alimentaba bien, tenía agua suficiente, tenía sol, tenía frescor. Bueno, este es nuestro alimento. Este es el pan que el cristiano tiene que comer todos los días. Es la Biblia, el corazón de Dios, el consejo de Dios. Yo quiero que usted aprenda a llamarle el consejo de Dios. Y vamos a ver que es así. La Biblia misma se llama que ella es el consejo de Dios. Ahora, aún en las noches me enseña mi conciencia. Yo he trabajado con mi iglesia y le he dicho a los hermanos, cuando usted se levante, dígale a Dios, diríjase a Dios, hable con Dios antes de hablar con otra persona. Allí, todavía está sentado en su cama para comenzar el día, dígale, Señor, este es tu día, quiero dedicarlo a Él, ayúdame a vivir el día entero caminando contigo. Qué lindo comenzar el día así. Pero hay que comenzarlo así. Yo se lo he dicho a los hermanos, hemos hasta escrito algo para recordar cómo le podemos decir eso a Dios de una manera bien pensada. Bueno, pero cuando ya usted continúa el día, tiene que estar pegado a Dios. Tiene que estar recordando el consejo de Dios. Tiene que estar recordando su palabra. Por eso es importante dedicarle tiempo diario de calidad, de meditación, pensando en el texto que usted leyó, cómo le habla el texto a usted, qué le está diciendo. Eso es recibir bien el alimento de la palabra de Dios, el alimento, el consejo de Dios que es nuestro alimento. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Hay una relación personal entre usted y Dios. Una de las cosas que tiene que hacer un pastor es ser consejero. Pero hermano, no hay mejor consejero que Dios mismo en un hijo que está buscando su palabra con compromiso, con seriedad, con verdad, que está dedicándole un tiempo especial, que ora, pero no solamente ora, sino que también recibe la palabra. Es más importante la palabra que orar.
Y estoy hablando palabras dedicadas que quizás ponga a pensar en alguien, pero sí, usted ora y usted también tiene que leer la Biblia. Si usted no lee la Biblia, si usted no conoce bien el consejo de Dios, es posible que usted no esté orando bien. Tiene que orar conforme a su voluntad, tiene que orar conforme a los planes de Dios, tiene que orar conforme a la vida de Dios. No podemos estar ajenos de la vida de Dios. Entonces, usted tiene que, dice la Biblia que a veces oramos y no sabemos ni cómo orar. Y que el Espíritu Santo gime dentro de nosotros con gemidos indecibles porque no sabemos orar. Entonces, hermano, hay que dedicarle tiempo a la palabra, aún hasta para orar bien. Porque si no le dedicamos tiempo a la palabra, no oramos bien. Esa es la importancia del consejo, y es un consejo que te transforma. La santificación es un proceso en la vida del creyente. Y en la Biblia, Jesucristo hizo una oración en Juan 17 que dice: santifícalos en tu verdad. Quiere decir, el proceso de santificación, Jesucristo dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Quiere decir que la palabra de Dios nos santifica. Por eso estamos con la palabra diariamente. Es lo ideal, es lo que debemos hacer. Y mucha parte del pueblo de Dios no hacemos eso a veces, descuidamos eso. Bueno, pues es lo que debemos hacer. Y va a pasar algo así como: y aún en las noches me enseña mi conciencia. Bueno, ¿qué es la conciencia? Es el pensamiento nuestro consciente, pero que ya tiene al Espíritu Santo como maestro. Y agarramos la palabra de Dios y me habla a mi vida. Ahí empieza el consejo a trabajar en mi conciencia. Y yo me levanté por la mañana con el Señor, pero por las noches, antes de reclinar mi cabeza, o ya con mi cabeza reclinada, yo pienso: ¿qué he hecho este día? ¿Qué mal he hecho? ¿Qué pecado? ¿Qué acción no grata a Dios de la cual tenga que arrepentirme? Ahí empieza mi conciencia a trabajarme. En cualquier cosa, en cualquier asunto, problemática que usted tenga, sobre todo en las relaciones con las demás personas. Yo muchas veces cometo el fallo en mi vida de tener un comportamiento brusco con mi esposa, unas palabras duras, no cariñosas, y yo sé que eso le hace daño a ella, pero el que más daño me hace es a mí. Y a veces cuando estoy en esa situación y llego a mi cama, digo: no puedo dormir con esto. Tengo que pedirle perdón al Señor. Figúrese usted que dice la Biblia, con respecto a las esposas y los esposos, dice la Biblia que tratemos a las esposas como vaso más frágil, para que nuestras oraciones no tengan estorbos, nuestra comunión con Dios. Entonces, hermano, nosotros, la conciencia, el Espíritu trabaja en nuestra conciencia y es un piloto rojo que nos está anunciando que debemos rectificar, de qué debemos arrepentirnos en el día, diariamente. Es vivir al día con Dios, es vivir en una relación íntima con Dios. Y en este consejo, en este proceso en el cual Dios está trabajando en mi vida, Jesucristo está trabajando. La Biblia dice: hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Claro, Dios está trabajando en nosotros. Está usando al Padre, está usando al Hijo y está usando al Espíritu Santo. Son consejeros. Entonces, bendiciré a Jehová que me aconseja, y aún en las noches me enseña mi conciencia. Yo estoy recordando ahora mismo, quiero recordarle el episodio bíblico del apóstol Pablo a finales de su tercer viaje misionero. Y evitó un plan que tenía de ir a Éfeso y fue directo a Mileto. Por eso puse aquí Pablo en Mileto. Mileto era una ciudad que también tenía costa, que tenía un puerto de mar. Y entonces él allí se reúne con la iglesia. Había un grupo de hermanos en Mileto. Pero él manda a unos emisarios para que los ancianos de Éfeso, que estaban un poco más al norte, llegaran hasta él. En este episodio que llegan los líderes de Efesio allí a Mileto, bueno, está reunida toda la iglesia de Mileto y están reunidos los líderes de Mileto y también los líderes de Efesio, y a lo mejor hasta algún hermano que haya venido. Pablo está allá, bueno, vamos hasta allá, y a lo mejor se pegaron algunos otros. Bueno, había una buena multitud allí de personas, y entonces allí Pablo da una serie de aclaraciones, de enseñanza muy hermosas. Allí, en ese ambiente, por eso recuerdo ese ambiente, en ese ambiente Pablo dice este texto:
Estamos hablando, acuérdense, voy a ir atrás un momentico. Mire lo que dice. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Estamos hablando del consejo. Yo le dije que el consejo, ¿qué cosa era? La Biblia. Bueno, voy a apoyar eso que dije aquí. Y mire lo que Pablo le dice, entre muchas cosas que estaba enseñando allí a todos aquella multitud, una de las cosas que le dice, sobre todo a los líderes, esta. Dice, a los líderes y a todos los cristianos que estaban allí, que conocían a Pablo, porque no he rehuido, no he dejado, no he faltado, no he rehuido el anunciaros, ¿qué dice aquí? Todo el consejo de Dios. ¿Qué cosa es todo el consejo de Dios? La Biblia, la palabra de Dios, las Escrituras. Ese es todo el consejo de Dios. Desde el Génesis hasta el último libro. ¿Cuál es el último libro? El Apocalipsis. Todo el consejo de Dios. No he dejado, no he rehuido el anunciar, el enseñar, el hablar, el predicar. ¿Qué cosa? Todo el consejo de Dios. Le voy a decir algo, hermano. Le voy a decir algo, amigo. Si usted recibe hoy a Cristo, esto es también para usted. Cuando uno se hace cristiano, usted se recuerda lo que dijo la hermana Irma al principio de la introducción de este culto con respecto a 2 gardenias o a 3 gardenias. Había 2 que estaban recibiendo alimento, que estaban recibiendo sol, que estaban recibiendo agua, que estaban en buena tierra, buena profundidad. Y había una que se estaba poniendo amarilla, que se estaba muriendo. Bueno, los cristianos parecen como muertos cuando no tienen las Escrituras. Todo el consejo de Dios. El consejo de Dios es lo que nos alimenta. La palabra nos alimenta. Y el apóstol Pablo dijo, porque no he rehuido, no he faltado, no he dejado de anunciarles. No he rehuido el anunciaros todo el consejo de Dios. Hay que leer las Escrituras. Hay que buscar al Señor. Entonces yo les dije, bueno, pues si por la mañana hay que buscar del Señor, hay que buscarlo por la tarde, hay que recordar versículos bíblicos. Un versículo bíblico se te tiene que quedar en el día, un versículo que te haya hablado por la mañana, que te haya hablado en algún momento, se tiene que quedar, hay que tratar de memorizarlo para que no olvidemos sus palabras, porque si olvidamos sus palabras, perdemos la esperanza, no estamos a la expectativa de las cosas que Dios puede hacer en nuestras vidas. Bueno, pues entonces todo el consejo de Dios. Y entonces, el último verso, fíjense que este es para que usted entienda, este que he puesto aquí es para que usted entienda qué cosa es el consejo de Dios. El verso anterior, que es el 7, y ahora vamos a estudiar el 8, dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. ¿Cómo me aconseja? Con la Biblia. Aún en las noches, después esa Biblia se queda trabajando, esas palabras, la santificación está ocurriendo, el Padre está trabajando, el Hijo está trabajando, el Espíritu Santo está trabajando, y en las noches tú no te puedes acostar sin resolver el asunto, sea lo que sea. Doblas tus rodillas, pides perdón, te arrepientes de tus pecados, del que hiciste, y sigues adelante con la vida cristiana. Pero este proceso tiene que ocurrir. Él me aconseja, el consejo de Dios, ya vimos lo que era. Ahora, yo decía, nos levantamos por la mañana y empezamos con consejo de Dios. Nos quedamos con un texto bíblico, lo apuntamos y nos lo echamos en el bolsillo y cada rato en el trabajo lo leemos y lo volvemos a poner. Pero Él está ahí trabajando. Es una manera de estar cerca del Señor. Bueno, mire qué lindo este verso. Ahora estamos en el 7, ahora voy a poner el 8. Dice el 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Esta es la vida cristiana. Fíjense que ya estamos ahora, estamos hablando cómo Dios trabaja el consejo. En la segunda parte de este salmo, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. Quiere decir que está delante y está a mi diestra. En otras palabras, lo que está diciendo es, Jehová me rodea. Camino con Jehová para todas partes. Tengo presente el consejo de Dios todo momento y en todas partes. Así tenemos que vivir. Usted tiene que pensar en el trabajo, tiene que ver cómo gana, tiene que tener, si tiene que tener un overtime, que a veces no son muy saludables, pero si tiene que tener un overtime, lo tiene, pero no abandone al Señor. En su trabajo busque el rostro de Dios.
No se divorcie de Dios, no viva ajeno de la vida de Dios como los impíos. Los cristianos tenemos que caminar con Dios y el primero que se está predicando es eso. Porque yo mismo me tengo que predicar el consejo que le predico a ustedes, me lo tengo que predicar para mí. Predico todo el consejo de Dios y me predico todo el consejo de Dios, todo el evangelio. Me lo tengo que predicar. La Biblia es el evangelio. Entonces, hermanos, estamos aprendiendo cómo es poner a Jehová delante de mí. Reconocerlo todo el tiempo. En cada decisión, en cada momento, vivir caminando, hablando con Él, como que te digan loco, pero estoy hablando con el Señor. Es una cosa que yo estoy inspirándolo a ustedes y yo mismo me inspiro a mí mismo con estas palabras. El domingo yo me pongo a oír esto cuando me siento ahí junto con todos los hermanos a oírme ahora, que antes no lo hacía, antes predicaba y ya. Aunque después tenía que editar también para ponerlo, pero como quiera que sea, el primero que Dios le habla es a mi vida, a las necesidades mías, a un hombre tan débil como usted, a un hombre tan, a veces más infiel que usted. Dios conoce mi interior, Dios conoce lo que hay en mi corazón y por lo tanto yo me derramo en arrepentimiento delante de Él y vivo la vida cristiana. La vida cristiana es una vida de caminar con arrepentimiento y fe. Nos arrepentimos de lo mal hecho, nos arrepentimos de nuestra desobediencia, de nuestras rebeliones y tenemos un acto de fe de que Dios perdona, de que Dios nos va a quitar eso, si es una adicción, lo que sea, el problema que sea. Lo vimos un poco así en un mensaje también de unas semanas atrás que dice, hablando de nuestras debilidades. Bueno, hermano, dice aquí, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Siempre. Algunas veces no lo ponía. Cuando no lo ponía se buscaba un problema. Cuando David estuvo con Betsabé y fue infiel a Dios y hizo todo lo que hizo, hasta un crimen cometió, en ese momento no tenía a Dios. Pero después Dios vino donde estaba él, con el profeta Natán. Y ahí Dios le dio un golpe a David y él volvió en sí. Y entonces volvió a poner a Jehová en su lugar. Hermano, a Jehová he puesto siempre, pero que la vida del cristiano, aunque tenga esos baches, en general, que sea una vida en que Dios vea que siempre tratamos de que Él esté caminando con nosotros, o mejor dicho, nosotros caminando a su lado. Entonces, hermano, profundiza esta palabra. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, vamos a ponerle ahí, porque camina conmigo, porque está a mi lado, ¿cómo quiere que se lo diga? Porque como estoy en su presencia, cuando tenemos la Biblia delante, con un corazón quebrantado, con un corazón con sed por la palabra, que la necesitamos, Dios, tengo sed de ti, voy a buscar, háblame a través de tu palabra. Ahí yo estoy aceptando la invitación de Dios, la invitación que Dios que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz, y ese toque lo hace diariamente Dios en nuestra vida. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él, el alimento para la gardenia, el alimento para el cristiano. Y cenaré con él y él conmigo, una intimidad con Dios. Eso de lo que estamos hablando. ¿Y qué pasa cuando uno camina así? ¿Qué pasa cuando uno tiene el consejo de Dios completo en su corazón y lo va dominando y lo va recordando y no lo olvida? Y camina con Dios en fe a través del consejo de Jehová que me aconseja. ¿Qué pasa? Lo puse en letra bien grande aquí. No seré conmovido. No seré conmovido. Bueno, pues esa fue la experiencia del salmista. Esa fue la experiencia del apóstol Pablo. Este texto dicho por Pablo, el que vimos ahora mismo, este texto, voy a ir atrás un momentico, porque no he rehuido de el anunciar todo el consejo de Dios. Para Pablo poder anunciar el consejo de Dios a la gente, primero tuvo que aprendérselo él y aplicárselo en su vida, para después ponerlo a los hermanos. Como se acuerdan cómo hizo Esdras. Esdras preparó su corazón para inquirir las escrituras, ir al consejo de Dios, y después para vivir las escrituras, y después para enseñar las escrituras. Bueno, ya Pablo había pasado, y nosotros igual. Nosotros que tenemos que hacer discípulos, porque hay que hacer discípulos y es algo que la iglesia no hace, y hay que ponerse bien para eso, porque es la mejor manera de poder aprender el consejo de Dios, enseñándoselo a otro como hizo Pablo. Bueno, pues yo quiero decirle que no puede olvidar este verso 8.
A Jehová he puesto siempre delante de mí. Y la pregunta es, ¿de verdad que lo estoy poniendo? ¿Lo estás poniendo, hermano? ¿Lo estoy poniendo yo? Respondámonos la pregunta esta. A Jehová lo he puesto, lo estoy poniendo diariamente delante de mí. Camino con él. Ando con su consejo para arriba y para abajo. Lo medito. O pasan los días y yo no leo la Biblia. Ni busco el consejo de Dios. ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? Bueno, quédese con este texto. Ve que es esto que estamos viendo ahora es la intimidad. Los primeros 6 era la base. Ahora vamos caminando en la santificación, en la intimidad. Pero hermano, ¿qué cosa es no ser conmovido? Yo les decía a ustedes que ese Pablo que estaba allí con los hermanos de Mileto le estaba esperando momentos difíciles. Decía él que por todos lados le decían que él iba a tener persecución allá en Jerusalén, en Roma y en todos esos lugares, persecución y cárceles. Eso es lo que le esperaba. Y él sabía que la muerte, por eso le dijo a sus hermanos. Pero nada lo conmovía. Cuando nosotros buscamos la presencia del Señor y tenemos su consejo y lo llevamos en el corazón y diariamente tenemos una comunión con el Señor, venga lo que venga, no vamos a ser conmovidos. Ni coronavirus, ni terremoto. Vamos a enfrentar con valentía, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía. Vamos a enfrentar todas esas cosas. Entonces, cuando uno llega a este punto en la vida cristiana y sabe que venga lo que venga, no va a ser conmovido, en la presencia del Señor es donde no somos conmovidos. Tenemos que vivir así para cuando lleguen, para cuando los montes se traspasen, como dice la Escritura, mi alma tenga paz, mi alma tenga reposo. Este es el tema, mi alma tenga reposo. Y mira el 9 llega a la conclusión de lo que estamos hablando. Se alegró por tanto, por todo lo que he hablado ahora, por vivir con el Señor, por practicar el reposo, por tenerlo presente en nuestra mente, porque el reposo de Dios siempre esté con nosotros. Se alegró por tanto mi corazón. Llegamos a la alegría. Y se gozó mi alma. Wow, llegamos al gozo, hermano. Se lo digo, no importa por donde esté pasando. Usted puede sentir el gozo en medio de la tormenta más grande. Esta es una experiencia que todo hombre y toda mujer y todo joven y aún los niños en su infancia pueden experimentar con Dios. Yo le decía hace un tiempo atrás que mi esposa, cuando tenía 15 años o 16, una adolescente, hubo un accidente, su padre sufrió un accidente, avisaron a la mamá, el padre estaba grave en el hospital y de pronto vino ese quebranto para la familia y la madre le dijo, quédate con tu hermanito menor, que yo tengo que ir a ver a tu padre que tuvo un accidente y no está bien. Y aquella niña recibió, 15 o 16 años, recibió ese impacto, pero sus padres le habían enseñado en el consejo de Dios. ¿Y sabe lo que hizo mi esposa Vilma? Pues ella fue allí temblando a la Biblia y le salió un texto. Y ese texto, que es el consejo de Dios, fue de bendición a su vida. Y le dio paz. Y ella atendió a su hermano. Y tuvo esperanza. Y tuvo valentía. ¿Qué texto le salió? El que hemos estudiado en estos días. Salmo 46, 10. ¿Qué dice el Salmo 46, 10? Salmo 46, 10. ¿Qué dice el Salmo 46, 10? Estar quieto, tener calma, tener reposo, tener paz, estar quieto, quietud y conocer que yo soy Dios. Y aquella jovencita tuvo esa experiencia. La tienen todos los creyentes. Cuando viene el problema y tú vas al consejo de Dios y lo tienes en tu mente o buscas la Biblia. Hay gente que a veces, cristianos que a veces tienen un problema grandísimo y después tratan de resolver por aquí, por allá y por aquí, por allá y se olvidan de Dios. De alguna manera yo digo que están corriendo detrás de otro Dios, que creen que le va a resolver. Bueno, busca a Dios en primer lugar en tu vida. Antes de correr a algo, ve al Dios de tu presencia y que sea Él el que te diga a dónde tienes que ir. Si tienes que coger por este camino o tienes que coger por este otro. Bueno, este es el verso 9. Y dice el final.
se alegró por tanto mi corazón al buscar el consejo de Dios, al caminar con Dios. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne. También mi carne también reposará confiadamente. Y ahí entramos en reposo. Reposará confiadamente. Bueno, usted puede pensar, bueno, eso quizás sea la muerte. Sí, eso es después de la muerte, porque después de la muerte vamos a la presencia del Señor. No nos quedamos en una tumba. Dice que el alma, el espíritu va a Dios que lo dio. El cuerpo va al polvo de donde vino, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y allí vamos a la presencia del Señor. Y allí hay plenitud de gozo. Allí es el gozo completo. Allí, hermano, no tenemos idea. Como dije ahorita, el hombre no ha oído ni ha visto, ni ha subido a su corazón las cosas que Dios allí nos ha preparado. Entonces, cuando las cuerdas, cuando nosotros nos morimos, nosotros caemos en lugares deleitosos. Las cuerdas me caen en lugares más deleitosos de todos los lugares que hayamos podido estar en esta tierra. Las cuerdas me caen en lugares deleitosos. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, y mi carne también reposará confiadamente. Pero no solo es en la muerte. El problema es que cuando estamos en la presencia del Señor y sentimos su presencia, la carne nuestra, nuestro cuerpo en vida aquí reposa también. Cuando sentimos que Dios está cubriéndonos en medio de una crisis, en medio de una enfermedad, en medio de lo que sea, reposamos. Y ahí viene el descanso de Dios. Y ese descanso de Dios se lo transmitimos a los demás. Cuando usted está en la presencia, no importa lo que usted esté pasando, Dios se la agencia para que usted sienta su reposo. Si le buscamos en espíritu y en verdad, usted siente el reposo de Dios. Y eso impacta a la gente que está al lado nuestro. Yo le quiero contarle algo de una experiencia que tuve también en Puerto Padre, en mi primera iglesia, siendo yo muy joven. Le dije la semana pasada que estaba trabajando de médico allí. Era también profesor de patología. Yo soy patólogo de patología en una facultad de ciencias médicas que había allí en Puerto Padre. Y como es lógico, si hay una facultad de ciencias médicas, también hay un claustro de profesores, el equipo de profesores de la escuela de medicina. Y había allí una profesora que a ella le llamaba la atención que yo fuera cristiano. Ella era atea. Ella no tenía a Dios, ella tenía una filosofía completamente opuesta a Dios. Pero le llamaba la atención que un científico, porque los patólogos son unos científicos, que un patólogo fuera cristiano y aún más que fuera pastor de una iglesia. Entonces ella, yo conversaba con ella, le hablaba de Dios y ella, ella no podía metabolizar eso. Yo me daba cuenta que ella no. Yo decía, bueno, Señor, la pongo en tus manos, la dejo. Y cada vez que tenía una oportunidad hablábamos y ella como que se reía. Yo a veces la sentía como un poquitico, era como un ateísmo un poco sarcástico, así. No sé, pero a mí no me gustaba mucho, pero yo de todas maneras se lo daba. Le daba la palabra, le daba algo de mi fe. Y una vez, ahora quiero contarle esto, que la experiencia del reposo, los problemas de la vida y el impacto a las demás personas. Una vez se me enferma, yo vivía allí con mi esposa y tenía 2 niños. Mi hija Elizabeth era muy chiquitita, pero el Josué, que es el mayor, tenía alrededor de 10 o 11 años. Él tenía alrededor de 10, era un niñito, ya un poco grandecito, pero era un niño. Y Josué se me enferma. Y resultó ser que el médico le hizo el diagnóstico por una punción lumbar de una meningoencefalitis bacteriana. Imagínense ustedes, hermano, en los años en que había un periodo especial profundo en Cuba, era una escasez tremenda de medicamentos. Los médicos tenían mucho conocimiento, pero las condiciones no eran muy buenas para el tratamiento médico. Y entonces el médico me dijo, el niño tiene una meningoencefalitis bacteriana, el líquido cefalorraquídeo dio positivo, por lo tanto hay que ponerle antibiótico y vamos a ponerle penicilina. Y gracias a Dios que tenemos la penicilina, porque es el único antibiótico que tenemos. Cuando mi esposa que estaba al lado me dice, David, el niño es alérgico a la penicilina.
Entonces cuando le digo a esos médicos, el médico se puso medio pálido porque había que atender a niños rápido y a esa hora había que empezar a ver si se conseguía un medicamento por aquí, que si había que ir a Las Tunas, que es la cabeza de provincia, que si había que buscarlo en otro lugar, que eso nos demoraba. Y entonces le dice, yo le voy a poner entonces otro antibiótico que no es el correcto, pero hay que buscar ese antibiótico para ver si el niño, porque de verdad que tenemos que avanzar en el tiempo, porque esto es una enfermedad muy peligrosa. El niño había tenido un vómito en proyectil, que es una de las cosas que hace el diagnóstico de una meningo, y ahora lo teníamos corroborado por un examen del líquido cefalorraquídeo. Resultó ser que, bueno, yo llegué a mi casa, yo me arrodillé con tristeza, le puse mi problema al Señor. Mi esposa estaba en el hospital, yo seguí trabajando, yo iba al hospital a trabajar, estábamos en esa cuestión, pero yo estaba en mi trabajo, yo cada rato estaba orando por dentro. Yo decía, Señor, tú me diste a mi niño, si tú me lo quieres quitar, bueno, tú me darás la fuerza para esa prueba tan dura. Yo creo que eso es lo que un cristiano debe decirle a Dios, porque eso es lo que uno aprende en el consejo de Dios. Bueno, hermano, pues nada, el niño estuvo como 3 días así, y de pronto el niño empieza a tener una mejoría tremenda, y el médico le dijo, tú sabes una cosa, eso no es el antibiótico que le estamos poniendo, no es el antibiótico, a lo mejor un error diagnóstico. Claro, el médico cuando no ve que una cosa ya dice error diagnóstico. ¿Cómo va a haber error diagnóstico si tienes un líquido cefalorraquídeo positivo? Y dice, bueno, Brené, pero las cosas son así. Claro, el médico no piensa en Dios, ¿no? Y entonces él me dijo, retiró el antibiótico, el niño siguió bien 24 horas más y le dieron el alta. Ahora, el niño se puso bien, Dios lo sanó. Esa es mi opinión. Dios le quitó la meningoencefalitis. El médico no tuvo explicación para eso. Bueno, yo sí la tengo, es Dios. Pero lo que quiero decirle es cómo impacta a los demás el reposo de Dios. Yo me sentía quebrantado, yo me sentía triste, yo me sentía preocupado, pero lo ponía todo en las manos de Dios. Esta profesora que yo le acabo de explicar, un día, como 3 meses después o 4 de haber pasado esto, ella se me aparece en la casa. Y se me aparece muy nerviosa y muy preocupada y muy temblorosa. Y me dice, David, yo vengo aquí a pedirte algo. Tú siempre me has hablado del Dios tuyo y yo no me importaba el Dios tuyo. Yo vengo ahora porque yo quiero conocer de tu Dios y yo quiero que tú le pidas a tu Dios. Y aquella mujer se me arrodilló delante de mí en el piso. Y yo enseguida le dije, no te me arrodilles delante de mí, yo no soy Dios. Tú tienes que arrodillarte delante de Dios. Pero a ver, explícame. Me dice, mira David, me acaban de decir, mi niño tiene una sintomatología neurológica, tiene síntomas de una enfermedad neurológica y me dicen que posiblemente tenga un tumor cerebral. Y a mí se me ha ido el alma, David, porque ese es mi único niñito. Y me dijo, pero David, cuando tú tenías tu niño enfermo, yo te observaba. Y cuando tú caminabas por frente a la casa, porque yo para ir a mi casa, al hospital a mi casa, que era cerca, yo tenía que pasar por frente de la casa de ella, por el lateral de la casa. Dice que ella me miraba por la ventana, por las rejillas de la ventana, y decía, mira la paz que tiene ese hombre. El hijo se le está muriendo, está grave, tiene una meningo bacteriana, y él camina con una paz. Qué cosa más extraña, decía ella. Pero no creía en Dios, aún viendo eso. Pero ahora que tiene el problema, se acordó de Dios y se acordó de la paz que yo tenía. Dice, David, yo vi una paz en tu rostro que no era normal. Y yo ahora entiendo el porqué. Yo vengo aquí para que tú ores por mi niño. Y vengo aquí para que tú, David, me digas qué tengo que hacer para conocer a Jesús. Bueno, pues así fue. Le oré, le expliqué todo el evangelio. Quiero decirle, hermano, que aquella mujer se hizo una creyente convencida y comprometida con el poder de Dios, con la presencia de Dios y con el reino de Dios. Esas son las cosas que Dios hace. Dios utiliza y a veces las pruebas nuestras, que nosotros creemos que no tenemos, que no podemos predicar porque estamos predicando con nuestra actitud, estamos predicando con nuestro rostro, con nuestro caminar, con nuestras palabras
sosegada porque la gente sabe que estamos por una tormenta y estamos pasando con ella ¿cómo? Con la paz del Señor. Entienda bien este reposo. Y ahora mire este verso 10. Ya estamos, nos quedan 2 versos nada más. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol. O sea, ya estamos hablando de la muerte. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Quiero decirle que este verso, sobre todo este verso, ha hecho que este sea considerado un salmo mesiánico. Quiere decir un salmo como que está escrito por David, pero se está refiriendo a Jesús. La mayoría del consenso hoy en eso es que es un salmo donde David cuenta sus experiencias, o sea, que en ese sentido no es mesiánico, pero al mismo tiempo sí lo es. O sea, que David es como un tipo de Cristo infiel, un tipo de Cristo que no es la perfección del Cristo, pero él pone elementos mesiánicos. Esto fue la experiencia que tuvo Jesús. Es la experiencia y la esperanza que va a tener el salmista, pero además es la experiencia y la esperanza que vamos a tener también nosotros. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y cuando vemos esto, ahí vamos a la resurrección que todo hijo de Dios va a tener en los días finales. Entonces, esto es referente a Cristo, pero también es referente a David. Referente a Cristo lo convierte en un salmo mesiánico, pero es la esperanza que tenía el salmista David. Y es la esperanza que tenemos nosotros. Una vez cuando David perdió a su hijo, él hizo un ayuno profundo para que Dios le salvara la vida. Y cuando el niño murió, él se levantó, dejó el ayuno, se vistió, se puso elegante. Y la gente le dijeron, pero ¿cómo eres cuando el niño estaba vivo? Tú estabas ahí tirado en ceniza y orando y no comías. Y ahora que el niño ya murió, ahora te levantas y comes y te viste. Y él dice, porque yo ahora no puedo traer el niño a mí. Esa fue la respuesta de él. Sino que yo iré a él. Quiere decir que esa es la esperanza que tienen los creyentes. Que vamos a resucitar. Que vamos a la presencia del Señor. Bueno, hermanos, esa es la esperanza que tiene el cristiano. Y el versículo 11 es un resumen. El versículo final. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Fíjense, me mostrarás la senda de la vida con el consejo de Dios. Con el consejo de Dios estoy en la presencia del Señor. Si busco el consejo de Él todos los días, si le caigo atrás a Dios todos los días, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Esa es la presencia de Dios. ¿Y para qué? ¿Por qué tiempo? No es por una semana, ni 10 días, ni 10 meses, ni 10 años, ni 20 años, ni 100 años. ¿Es por cuánto? Para siempre. Está hablando de eternidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él, en su reino, en su plan, no se pierda, mas tenga vida para siempre, vida eterna. Y ese es el Salmo 16. Y termina con este resumen. Primero, me mostrarás la senda de la vida. Primero conozco al Señor, después que conozco al Señor vivo en la vida de la iglesia, no adoro a otros dioses, sé que las cuerdas me caen en lugares deleitosos, aquí en la tierra y también en el cielo, que es el mejor lugar. Aprendo del consejo de Dios y sé que con el consejo de Dios vivo en su presencia hay plenitud de gozo y dicha. ¿Para qué tiempo? Para siempre. Dios le bendiga. Yo quiero ahora terminar con una palabra que Pablo allí en aquel discurso en Mileto dijo a los hermanos. Y es una palabra linda, es una palabra preciosa. Y termino con esto. Allí en Hechos 20:24, con todos los hermanos de Mileto reunidos, Pablo le dijo a toda aquella gente: pero de ninguna cosa hago caso, nada que me pueda pasar en esta vida, nada me va a entretener, nada me va a conmover, porque yo vivo en la presencia del Señor. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo aún mi vida preciosa para mí mismo, con tal, y lo puse aquí en letra roja, con tal de que acabe mi carrera, ¿con qué? Con gozo, en la plenitud. No importa por lo que estemos pasando, si estamos agarrados del Señor no seremos conmovidos, en su presencia no seremos conmovidos, agarrados de su consejo no seremos conmovidos, sino que vamos a experimentar el reposo y el gozo del Señor, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio, todos tenemos que hacerlo, para dar testimonio del Evangelio
de la gracia de Dios. Acuérdese, querido hermano, que la experiencia del cristiano es caminar con Dios, y una de las cosas que tiene que hacer el pueblo de Dios es anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su reino de luz, reino admirable. Anunciar sus virtudes es para dar testimonio. Eso es anunciar sus virtudes. Dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Vivamos la vida cristiana, sintamos el gozo del Señor, pero también proclamemos su palabra a aquella gente que están siguiendo detrás de otro Dios. Y aunque no tenga una religión, acuérdase que el que dirige este mundo es Satanás, la serpiente antigua, el maligno. Bueno, contra él es nuestra enemistad, y sacando a las personas de las garras del maligno para llevarla al reino grandioso de la luz de nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, y de nuestro Señor Jesucristo, junto con la inspiración, el consejo y el cuidado del Espíritu Santo. Que Dios le bendiga.